Bien, hola a todos. Vamos a ver el ejercicio 2 del Goodrich, del capítulo 2, y que trabaja con información sobre salario de los CEO o los gerentes, como los conocemos acá, y la antigüedad que estos tienen. ¿Ya? Vamos a abrir primero el programa buscando el archivo de datos que se señala aquí, que es SEO-SAL. ¿Ya? Entonces, recuerden, nos vamos a archivo, abrir archivo de datos, archivo de muestra, y siempre teniendo seleccionada, siempre teniendo seleccionada, ¿no es cierto?, la pestañita del Goodrich, si no, no van a encontrar obviamente el archivo. Buscan, ¿no es cierto?, en el listado que está acá, el archivo SEO-SAL, ¿ya? Que es lo que voy a hacer yo a continuación. Voy bajando, esto está ordenado en orden alfabético, y era SEOSAL 2, SEOSAL 2, sí. Entonces SEOSAL 2, que es el que está acá, ¿ya? Abro este archivo y ahí tengo las variables con las cuales, o sea, todos los datos de este archivo. Dice, determine el... Perdón, antes de ir con la primera pregunta, lo que a mí me gusta, yo sé que ustedes ya leyeron el contexto del ejercicio, pero siempre echar una mirada, por lo menos para tratar de entender y meternos en el contexto de los datos con los cuales estamos trabajando. Entonces voy a seleccionar las dos variables con las cuales vamos a desarrollar este ejercicio, que sería salary, apretando la tecla control y el botón izquierdo del mouse, selecciono la otra que es SEO10, y vamos a mostrar los valores, ¿ya? Con el botón derecho del mouse activa esto, ¿ya? Mostrar valores, y aquí tenemos la lista de las variables, por lo menos que vamos a trabajar, como les decía, en este ejercicio. Y bien, ¿qué significa esto? Voy a seleccionar la número 8, por lo menos, que me aparece ahí, para entender de qué estamos hablando. Esto significa que este gerente, ¿ya? En esta observación lleva 8 años en la empresa, ¿ya? Y obtiene un salario de, y aquí cuidado, no es $1.261, sino que hay que leer siempre bien cuál es la unidad de medida de cómo se llama, de esta variable. El salario de este gerente, por lo tanto, sería, como está en miles, de 1.261.000 dólares anuales, ¿ya? Dólares del año 1990, ¿ya? Entonces repito, este es un gerente que lleva 8 años en la empresa y su salario es de 1.261.000 dólares anuales, ¿ya? Bueno, y eso se repite para el resto de las observaciones en función de los valores que ustedes vayan viendo. Bien, ya metiéndonos y captando cuál es el contexto de lo que nosotros tenemos. Dice la primera pregunta, determine el sueldo y la antigüedad promedio en esta muestra. Bien, y esos son los estadísticos descriptivos. Ya tengo seleccionadas mis dos variables con las cuales yo voy a trabajar. Botón derecho del mouse y pido los estadísticos descriptivos que aparecen como estadísticos principales. Voy a dejar esto un poquito para el ladito. En este caso me interesan los promedios, que es lo que me están preguntando. Y los promedios aparecen, ¿no es cierto?, ahí, ¿ya? Siempre recordando la unidad de medida. Entonces, esto primero que está acá significa que en promedio estos CEO obtienen un salario de $865.860 por año, ¿ya? Y que su antigüedad promedio es aproximadamente 8 años en la actual empresa, ¿ya? Esa sería, por lo tanto, la respuesta, ¿ya? A la pregunta 1, ¿ya? Sigamos con la siguiente. ¿Cuántos de estos directivos se encuentran en su primer año como CEO? ¿Ya? Es decir, en el fondo la variable CO10, que es la que nosotros tenemos acá, tiene que estar marcando 0. ¿Y cuál es la mayor antigüedad de estos CEO? ¿Ya? Para responder esta, voy a aprovechar que tengo incluso aquí abierto, ¿ya? La variable CO10, ¿ya? Aquí me está mostrando cuál es el valor máximo en la muestra, así es que aquí
saco inmediatamente cuál es la mayor antigüedad de un gerente. Hay uno que por lo menos uno que está marcando 37 años, ¿ya? Y aquí ya sé que hay por lo menos uno también que está marcando 0, que es la que tengo que utilizar para responder la primera parte de esta pregunta. Por lo tanto, respondí la segunda. La mayor antigüedad, 37 años. ¿Ya? ¿Cuántos de ellos tienen 0 años? En este momento, con esta información, no lo puedo saber. Para eso tendría que hacer lo siguiente. Voy a de nuevo a seleccionar estas dos variables para mantener el contexto, aunque podría trabajar solamente con CO10. ¿Ya? Pongo mostrar valores. A ver, y la forma absurda, pero igual comentarla, que podríamos utilizar para saber cuáles tienen cuántos hay con COTEN igual a 0, es empezar a buscar esos gerentes, ¿no es cierto?, en esta columna que está acá, ¿ya? E ir pillando y contando, bueno, cuántos me están marcando 0. Sé que esto es absurdo, pero en el fondo significaría, voy a tratar de pillar uno, pero lo más probable es que se me pueda pasar, no pillo ninguno, aquí hay uno, ¿ya? Entonces yo podría decir, bien, aquí ya tengo uno, el de el registro 85. Y así voy continuando. Obviamente eso me va a generar un error y me voy a equivocar, o cuento dos veces el mismo, o se me salta uno, así es que eso es un poquito complicado. Una forma, como método, una forma alternativa, pero no la ideal, para poder hacer esto, es decir, o pedirle más bien al programa de que me ordene ya la lista utilizando la variable CO10 o más bien mostrando la variable CO10 en forma ascendente, y eso se hace activando esta pestañita que está, este icono que está ahí, ¿ya? Entonces yo lo activo, ¿ya? Aquí están todas las dos variables con las cuales estoy trabajando por lo menos en esta tabla. Por casualidad la que yo necesito es CO10 y bueno, y justo también está marcado la opción de ascendente. Entonces cuando yo dé clic aquí en aceptar, lo que va a hacer es que no va a cambiar la tabla, sino más bien el orden de cómo se muestra la tabla, y va a mostrar CO10 desde 0 y 1, y ahí quizás los pueda contar, aunque esto igual me podría generar un error. Doy clic en aceptar, ¿ya? Y efectivamente, claro, aquí está, efectivamente aquí están, ¿no es cierto?, los gerentes que tienen 0 años. Entonces ustedes los pueden contar, 1, 2, 3, 4, 5. Y de hecho ya respondimos la pregunta, pero ¿qué es lo que hay que hacer en realidad? Porque tenemos que pensar de que esta es una muestra muy grande, o podría ser una muestra muy grande, y aquí podrían haber muchos gerentes que estén con CO10 igual a 0. Y yo tengo que empezar a desplazarme hacia abajo, y ahí en esa desplazada voy a perder de vista quizás algunos datos, o hacer caer en el mismo error de antes, que los podría contar dos veces, etcétera, etcétera. Entonces tampoco esta forma es como la ideal para responder esa pregunta. ¿Qué es lo que sí debería hacer? ¿Ya? Debería fijarme, ¿ya?, de que lo que a mí me interesa es contar solamente aquellos registros que cumplan con esta condición que está marcada aquí. CO10 igual a 0. Y por lo tanto lo que voy a hacer es pedirle al programa que restrinja los datos a aquellos que tengan esta condición. ¿Cómo se hace eso? Bien, eso significa extraer una muestra, que es lo que aparece aquí en el menú, ¿ya? Entonces yo voy a pedir a través de ese menú que me genere una muestra, que es lo que voy a hacer ahora, y que esa muestra esté condicionada a un criterio, ¿ya? Restringir a partir del criterio, por lo tanto lo que tengo seleccionado, y me aparecería esta pantallita que está acá. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, acá abajo está marcado, CO10 igual a 0. Ustedes podrían escribir aquí directamente CO10 igual a 0, pero la forma más fácil para evitar cualquier error en el tipeo es ir, ¿ya?, acá a la pantalla y dar clic sobre la variable CO10, ¿ya? Y ahí va a aparecer escrito inmediatamente acá, ¿ya?, ¿qué es lo que yo voy a hacer a continuación? ¿Ya? Doy clic y si se dan cuenta aquí apareció escrito CO10, ¿ya? Y ahora tipeo es igual a 0, ¿ya?, que es lo que yo necesito. Y si me preguntan cuántos tiene un año, tipeo igual a 1, etcétera, etcétera. Ya ingresada la condición, solamente tenemos que dar clic, por lo tanto, en aceptar, y lo que va a suceder cuando ustedes hagan eso es que si van mirando, ¿ya?, ya no me va a mostrar el rango completo de 177 observaciones, sino que un rango inferior. De hecho, me debería dejar solamente las 5 que ya había determinado. Vamos a ver cómo lo hace y qué información me va entregando. Doy clic, por lo tanto, en aceptar.
y vamos a dejar esto acá al lado. Fíjense lo que acaba de hacer. Me avisa, se han quitado 172 observaciones. Por lo tanto, esas 172 eran todas aquellas en las cuales se obtenía igual a 1, se obtenía igual a 2, 3, 4, hasta llegar al 37. ¿Cuántas dejó? 5. ¿Y cuáles son esas 5? Bueno, las que tienen COTEN igual a 0. Vamos a cerrar este aviso, ¿ya? Y fíjense lo que me está diciendo acá, ¿ya? Muestra actual n igual a 5. Verifiquémoslo, a pesar de que yo creo que ya debería estar absolutamente claro, ¿ya? Selecciono estas dos variables, le pido que me muestre los valores, claro, y ahí están solamente los 5 gerentes que tienen, o 5 CEO, perdón, que tienen tienen 0 años dentro de sus actuales empresas. Bien, estaría por lo tanto ya respondida la parte 2. Después dice, estime el modelo de regresión simple, logaritmo de salario es igual a beta 0 más beta 1 por COTEN, y de los resultados en la forma usual. ¿Cuál es el aumento porcentual aproximado que se pronostica en el sueldo por cada año adicional de antigüedad como CEO? ¿Ya? Voy a cerrar esta ventana porque ya no me sirve y vamos a empezar a trabajar con esta que está acá. Lo primero, casi paso de largo, es que recuerden que acabo de restringir y por lo tanto lo único que tengo como datos para trabajar son los 5 CEOs cuya antigüedad en la empresa era 0. Tengo que volver a mi muestra original de las 177, por lo tanto regreso al menú muestra y aquí selecciono recuperar el rango completo. Ya, y ahora, si se fijan y estamos bien, les debería aparecer esto, y es que estamos de nuevo con las 177 observaciones. Bien, lo primero, para generar, ¿no es cierto?, esta ecuación que nosotros tenemos acá, necesitamos el logaritmo de salario, y esa variable en este momento no está, ¿ya?, incluida en nuestra base de datos. Generarla es bastante sencillo, basta con tener solamente marcado la variable salary, botón derecho, y añaden el logaritmo, ¿ya? Y aquí se acaba de crear, yo creo que todos lo notaron, ¿no es cierto?, una nueva variable que lo que registra no es salary, sino más bien el logaritmo, que es siempre un logaritmo natural, por si acaso, del salario, ¿ya? Bien, con eso ya yo podría, generar el modelo de regresión lineal simple. Recuerden que eso se hace, ¿no es cierto?, dando la forma más fácil, por lo tanto, activando este icono que es el de los mínimos cuadrados ordinarios y después ingresando la estructura que me aparece ahí. Vamos a hacer eso, doy clic aquí y me aparece esta pantallita para ingresar esa estructura. Bien, ¿cuál es la variable dependiente? El logaritmo del salario. La seleccionamos, se pone en azul, y con esta flecha azul hacia la derecha la elijo como la variable dependiente. El beta 0, recuerden que es la constante, y el beta 1 por COTEN es lo que tengo que agregar. Selecciono por lo tanto COTEN y la agrego como una variable explicativa, como una variable independiente o como un regresor, que es lo que en el fondo dice aquí. Con esto ya tengo la estructura de la ecuación que nosotros vemos acá abajo. Damos clic en aceptar para poder responder lo que se nos pregunta, ¿ya? Bien, ¿qué información es la que yo puedo ver acá? Primero, ¿cuál es el n? Siempre recuerden mirar eso, 177. ¿Cuál es la variable dependiente? El logaritmo natural de salary. Y si bien no tiene mucha importancia el beta 0, sí lo tiene el beta 1, ya que tiene un valor de 0,0097, y lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad aquí es donde hay que interpretar qué es lo que significa este beta 1, ¿ya? Y qué es lo que en el fondo me están preguntando acá. ¿Qué significaría esto? Bueno, que si los años de antigüedad, ¿ya?, de un CEO aumentan en 1, por ejemplo pasa de 2 a 3, pasa de 5 a 8, da lo mismo, ¿ya?, pero va a aumentar en 1, el impacto sobre salario porcentual, dado que esta está el logaritmo, recuerden que ese impacto se mide en términos porcentuales,
es equivalente a, y lo vamos a escribir acá, el valor del beta, que es 0,0097 por 100, ¿ya? Así es que lo vamos a copiar aquí, 0,97%. Entonces, repito, y aquí con esto termino este ejercicio. Si los años de antigüedad aumentan en 1, ¿ya? Aumenta un año la antigüedad de un CEO, entonces su salario se va a incrementar en un 0, o se espera más bien que en promedio su salario se incremente en un 0,97%. Bien, eso sería el desarrollo de este ejercicio.